hablar del contentamiento espiritual, un aspecto que nos hace mucha falta a muchos de ustedes, a muchos de nosotros, entender y aplicarlo. Si verdaderamente somos creyentes, aplicarlo como verdaderos creyentes. ¿Cuántas veces has estado tan triste por tantas circunstancias? Realmente la pregunta se contestó fácil, ¿no es cierto? Realmente nos acarreamos hacia esa tristeza, perdemos nuestro gozo en medio de esas grandes dificultades o las inmensas dificultades que nos parecen a nosotros. Y aquí vamos a ver cómo Pablo instruye a esta iglesia en Filipo, a los filipenses, cómo pueden vivir satisfechos. Cómo pueden vivir satisfechos. Independientemente de cualquier circunstancia, independientemente de cualquier situación en que se encuentre o en que nos encontremos, vamos a aprender cómo vivir satisfechos en medio de esto. ¿Y qué es lo que más resalta en estos versículos que acabamos de leer? ¿Qué es lo que se muestra aquí? Lo que se destaca, hermanos, en esta porción de la Escritura es que Pablo vive de una manera especial. ¿Cómo vive Pablo aquí? De una manera, y no, vean que no dice la palabra gozo, vive de una manera satisfecha. Observen el texto y él está satisfecho con lo que está sucediendo en su vida. ¿De acuerdo? Vive de una manera satisfecha. Pablo era un creyente que vivía contento, ¿no es cierto? Sí. Ustedes acaban de decir esto, gozosos. En cualquier situación, en cualquier circunstancia de su vida, Pablo estaba contento, estaba gozoso. Pablo aquí nos enseña, y observen esto, nos va a enseñar el secreto de una vida con contentamiento, el secreto de una vida satisfecha. Pablo nos lo va a mostrar aquí por medio del Espíritu Santo y en las Escrituras. Antes de entrar a este tema, recordemos un poquito de la historia, recordemos un poco del contexto de por qué está escrito esto aquí. Pablo, y ustedes recuerdan, hermanos, yo he dado ya estos mensajes, pero quiero llegar específicamente al contentamiento, pero Pablo, ustedes recordarán, hermanos, escribe esta carta a los filipenses, estando en Roma y sus circunstancias no eran nada buenas. ¿Recuerdan esto? Pablo está en Roma, está viviendo circunstancias difíciles. Esto es uno de los momentos más complicados, esto es uno de los momentos más difíciles en su vida. ¿Por qué? Como digo, está encarcelado en Roma. Y si está encarcelado en Roma, hermanos, ustedes recordarán, está encadenado a guardias romanos. Imposible de visitar a los hermanos en la fe, imposible de poderles ir a ver a sus hermanos queridos, eran como los propios filipenses ahí, era imposible poder ir a verlos, por eso escribía a ellos. Visitar a otros para gozar su compañía, como tú lo puedes hacer. Pablo no podía salir y gozar de la compañía de otras personas. Estar en otra clase de circunstancias, como en un lugar que no es propio, esto es, estaba en la cárcel, ¿no es cierto? Él no vestía como quería vestir, no tenía ese vestir cálido como nosotros lo podemos tener. Dinero, no lo tenía en ese sentido. Comidas que pudieran ser las agradables, las comidas que tú quisieras tener, él no las tenía en ese momento. Un todo de lo básico, hermanos, para vivir una vida tranquila, una vida feliz. Y sobre todo, recuerden que Pablo estaba esperando el juicio de Nerón, ¿no es cierto? Está ahí en Roma, encarcelado, esperando el juicio de Nerón. Y si está esperando el juicio de Nerón, está esperando si le van a ejecutar o le van a soltar, ¿no es cierto? Entonces, ¿se dan cuenta la situación en la que está Pablo? ¿Cuántas circunstancias tienes tú difíciles? Digo, lo que está pasando aquí, Pablo, y no lo podemos entender completamente, hermanos, es algo complicado, ¿no es cierto? Pero a pesar de todo esto, ¿cómo estaba Pablo? Contento. Estaba contento, según lo leemos en esta porción, estaba contento. Y nos deja ver el por qué puede vivir esa vida con contentamiento. ¿Por qué puede vivirlo de esa manera? El versículo 10, observen, el capítulo 4, Pablo hace referencia a una ofrenda que recibió de los filipenses. Observen, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo dice que recibe una ofrenda de los filipenses, fue enviada, el medio fue Epafrodito,
es quien trae esta ofrenda a Pablo, y Pablo está profundamente agradecido, hermanos, con esta iglesia por recibir esa ofrenda en esos momentos de necesidad. Pablo está agradecido por esto. ¿Por qué, hermanos? Porque esta iglesia, como ninguna otra iglesia, se había preocupado por la necesidad del apóstol Pablo. Entonces recibe esta ofrenda. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esta iglesia ve su necesidad y Pablo les dice, les contesta, no lo digo porque tenga escasez, ustedes me han traído esta ofrenda, estoy contento, pero no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es obvio, hermanos, que cuando Pablo está redactando esta carta, sus circunstancias personales, ¿cómo eran? Muy complicadas. Sus circunstancias personales eran muy difíciles, su vida no era nada cómodo. Ese es el asunto que quiero que observen. Sin embargo, hermanos, amigos, esta es la descripción de alguien que ha aprendido un secreto. ¿Y cuál es ese secreto? Contentamiento. Contentamiento. Te pregunto, ¿no quisieras aprender de ese secreto? ¿Qué es lo que hizo Pablo para escribir de esta forma? ¿No es cierto? Pablo demuestra agradecimiento a esta iglesia, una profunda actitud en cuanto a estar satisfecho de lo que está recibiendo. Y noten que dice ahí en el versículo 11, noten que dice ahí, dice, he aprendido. Cuando dice he aprendido nos lleva a algo importante, ¿no es cierto? El versículo 11 lo tengo ahí. Ok. He aprendido. Esta palabra nos lleva a algo importante, hermanos. Esto nos indica que seguramente al principio él ¿qué? No había aprendido. ¿Se dan cuenta? Porque dice he aprendido. ¿No es cierto? Seguramente él al principio de su experiencia como creyente no se sentía satisfecho por esta palabra que vemos aquí, he aprendido. Entonces estamos ¿qué? Todos nosotros ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo. ¿Quiénes? Aquí, importante, ¿quiénes? Los creyentes. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, porque en el poder de Dios es como aprendemos, pero estamos aprendiendo. Y esto nos debe llevar a pensar desde este momento, Señor, perdóname. Porque cada vez que hay algo me desespero y quiero ir más allá. Pero Pablo está diciendo que él he aprendido, dice, entonces está en un proceso, ¿no es cierto? O ha venido de un proceso, ha estado aprendiendo. Pablo llegó a aprender el secreto de una vida de contentamiento, de una vida de satisfacción. ¿Se dan cuenta? La palabra contentamiento que está aquí también, observen, he aprendido, lo ha venido haciendo, he aprendido a contentarme. ¿Qué significa contentamiento, hermanos? Significa tener suficiencia en uno mismo. Significa estar satisfecho. Entonces, he aprendido a estar satisfecho. Se refiere a una persona que ha aprendido a estar con lo suficiente. Eso es lo que significa esta frase, hermanos. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice, pero en gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada habéis traído a este mundo y sin duda, observen, nada habéis traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. 1 Timoteo 6, versículos 6 al 8. Dice, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Quién vino con una casa ya cuando nació? No, todos dicen, es que trae su torta, ¿qué? Bajo el brazo. No, hermano, no se dejen engañar, eso es mentira. Nadie trae su torta bajo el brazo. Nadie trae una casa, nadie, ¿no? Vienes hecho total y plenamente del diseño de Dios. Y dice Pablo muy sabiamente a Timoteo, guiado por el Espíritu obviamente, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Por más que yo voy, hermanos, a funerales, veo claramente que aunque le metan una Biblia, aunque le metan un anillo, aunque le metan la corbata que usó cuando se casó, no se la va a poder llevar. Nada nos vamos a poder llevar, nada vamos a sacar de este mundo. Así que, dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Clave, hermanos. Esto ya es clave, ¿no es cierto? Y Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, ¿qué dijo? Y cita a Isaías,
no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Y la palabra, hermanos, enseñado, ahí del versículo 12, observa el versículo 12, si sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. ¿Qué significa esto? Esta palabra de enseñado. En el griego, hermanos, significa conocerlo, aprender el secreto, conocer el secreto, aprender el secreto. Es lo que significa en el griego esta palabra. Y la palabra enseñado es esto. Podemos traducirlo así. He aprendido el secreto. ¿Se dan cuenta de esto? Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Tengo, conozco. He aprendido cómo hacerlo. ¿Se dan cuenta? Es lo que significa literal ahí. Pablo decía entonces, he aprendido el secreto del contentamiento. Es lo que está diciendo. He aprendido cómo estar contento en medio de aflicciones y circunstancias difíciles. Él aprendió el secreto de la satisfacción, hermanos, el secreto del contentamiento. Por esto Pablo podía decir, por nada estéis afanosos. ¿Se acuerdan? Ahí al lado, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, ¿no es cierto? Sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa vuestros corazones guardará vuestros pensamientos. ¿Qué versículos, hermanos? ¿Qué palabra? Pablo decía, por nada estéis afanosos. No vivía afanado ni ansioso, por eso lo declara. ¿Se dan cuenta? Él no se afanaba en estas situaciones. Y recuerden, no dejen de pensar en la situación de Pablo. No dejen de reconocer cómo estaba él. Ese es el contexto. Entonces, no vivía afanado, no vivía ansioso. La paz de Dios, según el versículo 7, observen, y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento, ¿qué va a guardar? Hoy esta semana hablaba una familia amada por mí mucho. Yo les decía, esa paz la van a tener en sus corazones. Esa paz la van a tener ahí. Sus pensamientos también van a ser controlados. Pablo tenía esta convicción, la paz de Dios era su verdad. Y por esto podía enseñar el secreto de una vida con contentamiento, ¿no es cierto? A muchos de nosotros, hermanos, nos es necesario aprender esta área de la vida. ¿Quién de ustedes le hace falta esto? Llega una circunstancia y ¿cómo nos ponemos, hermanos? Súper difícil, y ahorita lo vamos a analizar, pero es complicado. Se nos viene el mundo abajo. Y lo más lamentable es que decimos, somos creyentes. Entonces, este pasaje, hermanos, nos instruye a vivir una vida con contentamiento conforme a lo que el Señor nos da. ¿Qué te ha dado el Señor? Bueno, hoy vamos a salir, estoy seguro, quiero que salgas destrozado por el Señor, obviamente, no quiero que salgas contento. Quiero que vayas reflexivo. Pero ¿qué nos ha dado el Señor? Nos ha dado todo, ¿no es cierto? Nos ha dado la vida. Entonces, vamos a analizar cómo nos instruye a vivir una vida con contentamiento con lo que Él nos da. Por esta razón, esta mañana vamos a ver 4 elementos, y yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, hermanos. 4 elementos que nos ayudarán a vivir una vida con contentamiento, que están aquí implícitos en este texto y los vamos a ir desglosando. Vamos a ver el primer elemento para vivir una vida con contentamiento. El primer elemento para vivir una vida con contentamiento, ¿cuál es? Esperar en la providencia de Dios. Ahí está en el texto. Tenemos que esperar en la providencia de Dios. Versículo 10, observen, dice, en gran manera me gocé. ¿En quién se goza Pablo, hermanos? En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis, ¿qué? Al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí está, es clave, hermanos. Han revivido esto, solamente les faltaba la oportunidad. Y esto es impresionante, esta parte del texto, porque ustedes recordarán, hermanos, que habían pasado ya cerca de 10 años que Pablo había recibido una ofrenda por parte de los filipenses. Entonces él dice, ¿si se dan cuenta de lo que está diciendo? Qué bueno que mandan esta ofrenda. ¿Después de cuánto tiempo? De 10 años. 10 años desde que fue puesto en prisión, hermanos, cuando
¿Recuerdan ustedes cuando el carcelero se convirtió? Capítulo 16 de Hechos. 10 años habían transcurrido desde el último beneficio, desde el último apoyo que le habían dado económicamente al apóstol Pablo. Entonces, pero Pablo no estaba preocupado por eso. ¿Se dan cuenta? Observen el texto. Pablo no está preocupado por eso. Pablo no les dice, ¿no saben que tengo muchas necesidades? ¿No se dan cuenta de todo lo que estoy padeciendo? ¿No se dan cuenta que necesito recursos? No lo vemos en el texto. No está ahí, hermanos. Si a nosotros nos faltara por un mes, o bueno, no, ¿qué te digo por un mes? Por una semana, 15 días, ¿cómo estaríamos, hermanos? Preocupados. Pero Pablo, hermanos, por 10 años no había recibido nada de esta iglesia, que era una iglesia principal en su vida. Era una iglesia principal porque le sostenía. Y solo dice, observen, yo pienso, Pablo, pero ¿qué pasa? ¿Qué clase de corazón, no? Observen, dice, de lo cual también estabais, versículo 10, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba oportunidad. No suena ansioso, no suena preocupado, ¿no es cierto? Pablo no está ahí insatisfecho, ¿no es cierto? Él está, por el contrario, muy satisfecho. Se nota, hermanos, que está gozoso en el Señor, y dice que la razón por la que no le dieron la oportunidad, pues no tenían la oportunidad, ¿cuál era la razón por la que no tenían la oportunidad de darle? Recuerden, todo este texto, no vayan a sus Biblias siempre, hermanos. ¿Cuál era la razón por la que no le habían mandado después de 10 años? La razón era que les faltaba, ¿qué? Tener la oportunidad. En lugar de decirles, oye, ¿qué no ves aquí cómo estoy padeciendo? Les dice, no, a usted, gracias, les faltaba solamente 10 años que llegara a esto. Es básicamente lo que está diciendo. Oportunidad, esta palabra, hermanos, oportunidad, es kairos. En griego es tiempo, no del tiempo cronológico. Kairos es en el tiempo de temporada, de época, de momento. Es lo que significa esta palabra. Entonces hace referencia a la época, al tiempo. Entonces Pablo no los regaña. Pablo no les está diciendo, oye, ¿por qué no me mandan esto? Pablo les dice que la época, el momento, lo que dice aquí, la oportunidad, la época, el momento, no había sido aún propicia. No había aún llegado para recibir esta ofrenda por parte de los filipenses, por parte de esta iglesia. Es lo que está diciendo, todavía no había llegado el momento. Por largo tiempo no hicieron los filipenses el llevarle esta ofrenda. Y insisto, ¿cuál es la razón por la que no le llevaron la ofrenda? No sabemos. O sea, hablando del tiempo, no sabemos exactamente por qué. Pero ahora, dice Pablo, ¿ahora qué? Es el tiempo, ¿no? Si kairos significa eso, ahora es el tiempo, ahora es la época, ahora es el momento, es lo que significa. Hoy es el tiempo, es el momento. Se presentó la oportunidad para ustedes de enviarme esta ofrenda. ¿Se dan cuenta? Ahora me la envían. Pablo entonces se goza y dice, ¿habéis, qué dice? Revivido, habéis revivido vuestro cuidado. ¿De quién? De mí. Ahora está contento. No está reprochando a nadie. Está diciendo, ahora están reviviendo el cuidado de mí. Revivir, ¿saben qué significa en griego, hermanos? Es florecer. Cuando llega el cuidado de Dios a tu vida, ¿cómo te sientes, hermano? Es lo que está diciendo Pablo. Ahora ha florecido. ¿No es cierto? Y recuerdan ustedes, las flores, ¿cuándo reviven, hermanos? ¿Cuándo florecen? Cada segundo. Tiene su época. Exacto, es lo que está diciendo Pablo. Han revivido. Por eso dice oportunidad, época, momento. Ustedes han revivido. Una flor, no, como digo, yo tengo unas flores en mi casa, hermanos, y me dice mi esposa, ¿cuántas flores? ¿Tenemos flores hoy? Amor, tienes que esperar, no pasa un tiempo. Toda flor, todo tipo de flores tiene un tiempo, tiene una época, tiene un momento específico en el tiempo. Y es lo que está sucediendo aquí. Esta es la época en que justamente, ¿quién, hermanos? Dios, en este momento Dios había permitido que los hermanos ahí en Filipos enviaran la ofrenda a Pablo. ¿Se dan cuenta de lo que significa este texto? Ha llegado el momento en que lo envíen. ¿Quién lo decidió, hermanos? En su providencia, ¿no es cierto? Ha revivido
esto. Entonces, el punto es que Pablo estaba confiando en la providencia de Dios, hermanos. Porque si hubiera Pablo estado confiando en la providencia de los hombres, ¿qué les hubiera dicho? ¿No es cierto? Pero Pablo sabía que un día Dios, no los filipenses, Dios lo iba a sustentar. ¿Te das cuenta? Pablo no estaba ansioso, insisto. Por eso dice por nada estéis afanosos. Pablo no estaba afanado, Pablo no estaba ansioso porque los filipenses no le enviaran nada. Pablo entendía que Dios, quien sabe todo y controla cualquier situación en la tierra, en el universo, hermanos, en el momento, en la época, le daría su socorro para cada día. Pablo estaba entendido de esto. Primera pregunta para ti: ¿entiendes esta parte en tu vida? ¿Entendemos esta parte? ¿Cuántas veces caemos en una ansiedad, hermanos? Porque no llega el momento de estar saludable, porque no llega el momento de tener recursos, porque no llega el momento. Y por eso ponía el ejemplo de mi cuñada. Ella ya estaba desesperada. Y obviamente, con toda razón, ¿quién quiere estar en un hospital y sin saber qué pasa, no es cierto? Pero ¿qué pasa con todos nosotros como creyentes? Esperamos en Dios, hermanos. Es lo que Pablo está haciendo. Está esperando la providencia de Dios, porque sabe que hay alguien que controla todo y que su socorro va a llegar con nosotros. Dependía y confiaba plenamente de Dios, confiaba absolutamente de su providencia. Y hermanos, aquí es importante: si tú crees en Dios, tienes que entender que hay una providencia en Él que te resguarda, está sobre nosotros, cuidando cada momento. No puedes hacerle a un lado como creyente. ¿Te das cuenta? Nosotros actuamos muchas veces de manera contraria, hermanos. Cuando vienen situaciones difíciles, entramos a la ansiedad, entramos a la desesperación, y Pablo estaba haciendo lo contrario. Pablo estaba confiando en que Dios iba a entregar su providencia en su vida. Y Dios es quien está en control de todas las épocas. Dios es el que está en control de todos los tiempos. ¿Se dan cuenta de lo que está ahí? De los momentos. Dios está en control de cada oportunidad que se puede presentar en tu vida, hermanos. Nosotros debemos entender esto, hermanos, que Dios ordena todo lo que sucede y tiene sus tiempos para hacerlo. Dios ordena, y todo lo que sucede, nada sale fuera de su control. Todo lo que te ha acontecido, Dios está en control de ello y tiene sus propósitos para darlo en su tiempo debido. Para estar satisfechos, hermanos, debemos entender lo que Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente, ¿no es cierto? Dios está más interesado en conformarte a imagen de Él, y todo lo que Dios vaya a ocupar, lo va a hacer para que tú vayas siendo más semejante a Él y vayas teniendo más confianza en que Dios está en control de todo, porque así era el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él va a darnos muchas cosas, aún para ser más semejantes a Él y tener más confianza en Él. El punto es que si Pablo no había recibido esta ofrenda de parte de los filipenses, hermanos, es porque Dios no había dado ¿qué? Exacto. ¿No había dado qué? La oportunidad. ¿Ya entendemos esta parte? Si no lo había recibido es porque Dios no había dado esta oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios es el que controla ¿qué, hermanos? Todo. ¿Se dan cuenta? No eres tú. Tú en tu ansiedad, ¿qué haces? Sales corriendo, gritas a la calle: mamá, no tengo dinero. ¿No es cierto? Estás ansioso por tu enfermedad en el cuerpo. Voy a morir. El Señor tiene control de todo, hermanos. Providencialmente Dios no había dado a los filipenses la oportunidad de entregarla. La ansiedad llega a nosotros cuando queremos controlar cada situación de nuestra vida, hermanos. ¿No es cierto? Es cuando llega la ansiedad. No es que llega así nada más. Estás acostado, estás pensando: falta este pago, falta esta comida. Hoy va a venir mi mamá o mi papá o mi tío al que me prestó, hoy me diagnostican la enfermedad. ¿Están de acuerdo? Llega la ansiedad
por medio tuya cuando quieres empezar a tener control y quieres levantarte, ir, hablar, pedir prestado, hacer. ¿Por qué? Porque tú estás controlando la situación. Pero no, hermanos, no es así. Cuando pensamos que podemos controlar cada evento de nuestra vida, hermanos, de acuerdo a nuestro propósito, de acuerdo a nuestro plan, y olvidamos lo que Dios es, que Dios está en control, no vas a tener mucho beneficio. Tienes que recordar que Él está providencialmente en tu vida. ¿Y qué significa providencia, hermanos? Es más fuerte que esto, hermanos. Significa que Dios mueve todo para llevar a cabo sus propósitos. Hermanos creyentes, ¿han vivido esto? Dios mueve todo para llevar a cabo sus propósitos. Tal vez tú vas a decir, Señor, ¿por qué por tantos largos años yo he estado batallando? Porque Dios lo ha movido para llevar a cabo en tu vida los propósitos de Él. ¿Te das cuenta? Eso es providencia, hermanos. Dios permite y organiza todo lo que hay, hermanos, todo evento que hay de nuestras vidas para cumplir sus propósitos. No es que se sale fuera del control de Dios, hermanos. Isaías 46, 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí. Observen, Él es Dios, no hay otro igual a Él, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y observen esto, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es el Dios en el cual es providencial, hermanos. Él tiene control de todo, Él hace todo, Él está en control desde siempre, hermanos. Dios obra con su providencia, incluso con milagros. ¿Recuerdan ustedes? Según vemos, si tú ves la historia de la humanidad, ¿cuántos milagros no hizo el Señor, nuestro Dios? Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuando el mar fue abierto? ¿No es cierto? Dios obró con un milagro ahí. Dios abre el mar, ¿no? Da paso al pueblo de Israel. Y esto es algo de lo natural a lo sobrenatural. El mar estaba ahí y obra con un milagro. ¿Y qué sucede? Se abren las aguas y entonces de lo natural pasa algo que es sobrenatural. ¿No es cierto? Un milagro de Dios. ¿Se acuerdan de la alimentación de los 4,000, 5,000? ¿Cómo estaban ellos, hermanos? ¿Cuántos panes tenían? Pocos. ¿Cuántos peces tenían? Pocos. Era lo natural, era lo que estaba ahí. Y hace un milagro sobrenatural. ¿Qué hace? Alimenta a todas estas personas, hermanos. Y así, los ciegos y los cojos que sanó, ¿no es cierto? Los enfermos que sanó, lo natural era que estuvieran así. ¿Y qué hizo el Señor? Y restaura la vista, da ojos nuevos a estas personas, ¿no es cierto? Pero Dios, hermanos, cuando digo que actúa milagrosamente, déjenme decirles, Dios normalmente opera permitiendo que todas las cosas se lleven a cabo en nuestra historia, en el mundo, en la tierra. ¿Bajo qué, hermanos? Bajo su providencia. Normalmente Dios opera bajo su plan, bajo su voluntad, bajo sus propósitos, esto es, bajo su providencia. Esta es la forma que normalmente Dios obra. Obviamente hace cualquier milagro, hermanos, ¿no? Pero Dios obra providencialmente por medio para crear en nosotros, hermanos, su cuidado. Dios puede decir con sus palabras, como veíamos, ábrase el mar y se abre el mar. Sí, que se detenga y luego que siga su rumbo. Dios puede hacerlo, hermanos. Esto es fácil para Dios. Dios puede hacer cualquier milagro, lo vimos, mandar plagas. Dios puede decir, venga esta plaga de langostas, venga esta plaga de sangre, venga esta plaga de muerte. Eso es fácil para Dios porque Dios habla y se hace, ¿no es cierto? Pero piénsenlo, hermanos. Pero ¿qué es organizar? ¿Qué es administrar todos los miles de millones y millones de circunstancias en la vida? ¿Cuántos millones seremos en el mundo, hermanos? ¿No es cierto que Dios organiza cada circunstancia de cada uno de nosotros? Él está en control de miles de millones de personas, de cada ser humano, de toda la historia, de toda esta tierra, hermanos. Todos estos eventos, ¿qué pasa, hermanos? Dios los tiene bajo su control. ¿Se dan cuenta? Esto es realmente milagroso. Dios entonces es soberano, hermanos,
por intervención sobrenatural, haciendo milagros. Pero, hermanos, Dios es soberano por dirección natural de todo lo que sucede. Esto es providencia. Todo lo lleva para sus propósitos, lo acomoda para sus propósitos. Un ejemplo de providencia en la Biblia, ¿quién recuerda uno? Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes José? La vida de José, ¿no es un ejemplo de providencia la historia de José? Dios permite que José sea maltratado y luego que sea vendido a los mercaderes, ¿no es cierto? Y luego fue separado cruelmente de sus padres, separado de su familia, separado de su hermano, ¿no es cierto? Y fue llevado a Egipto. Después de que fue llevado a Egipto, lo meten a prisión. ¿Y cómo estaría José, hermanos? Esa es una historia que siempre que llega a mi mente me conmueve demasiado, porque debe ser impresionante lo que pasó. ¿Tú crees que José no tenía ganas de renegar, estar ansioso bajo las circunstancias que estaba viviendo? ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasó? Providencialmente, ¿quién lo permitió? Dios. ¿No es cierto? Dios llevó todo esto para que el pueblo judío pudiera seguir subsistiendo bajo el propósito y el plan de Dios, ¿no es cierto? Génesis capítulo 50, ustedes pues vayan ahí, vean el versículo 2. Todo lo que sucede en el mundo, hermanos, está bajo la providencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo lo que sucede en nuestra vida, entonces, está bajo la providencia de Dios. Debemos aprender una cosa, hermanos, y debemos llevárnosla muy clara. No existen accidentes en tu vida. ¿No es cierto? Muchos de los que están aquí no están por accidente, hermanos. No están porque alguien te dijo, no. Tú no has conocido al Señor por accidente. Cosas que han pasado en tu vida no son accidentales. Aprende esto. No hay accidentes en tu vida si Dios es providencial, ¿no es cierto? Si esto fuera así, entonces, ¿cómo sería el plan de Dios, hermanos? ¿Tendría efectividad para ti y para mí? No, porque hay accidentes, hay cosas, circunstancias que simplemente cambian las cosas. Todo al Señor se le saldría fuera de control, no tendría estabilidad, ¿no es cierto? Pero esto es inconcebible, hermanos, cuando leemos esto. A la luz de la Escritura esto es diferente. No hay circunstancias, no hay accidentes. Entendemos que Dios es soberano y está en control de cada circunstancia de nuestra vida. Si no creemos esto, hermanos, y amigos, y aceptamos esto, nunca vamos a ser personas satisfechas. Si tú no crees en la providencia de Dios, nunca vas a tener contentamiento. ¿Estás de acuerdo? Así de simple. Por eso es que tienes que aprender esta parte. Pablo no tenía temor alguno, obsérvenlo. En gran manera me gocé del Señor en que ya al fin habéis revivido. Pablo, pues por lo menos reclámales, oye, ¿por qué no fueron 9 años? ¿No? Pero no, Pablo no tenía temor, Pablo estaba confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Dios manejaba toda circunstancia en la vida del apóstol Pablo. Y aun cuando su situación en la cárcel que estaba pasando, ¿quién la permitió, hermanos? Dios. ¿No es cierto que le dijo, tú vas a tener que ir a Roma y a Roma vas a tener que llevar el mensaje también? Bueno, el primer elemento es esperar en la providencia de Dios. El segundo elemento que nos permite aprender a estar satisfechos en cualquiera que sea nuestra situación, aparte de esperar en la providencia de Dios, el segundo es estar satisfechos con lo necesario. ¿Quién está satisfecho con lo necesario? Nadie. Es verdad, hermanos. Cada vez queremos cuanto más. O sea, el nivel va subiendo, ¿no? Quieres más y más. Y observen, ahí está el versículo 11, observen. Estar satisfechos con lo que tengo, con lo necesario, básicamente. Esta es la palabra clave. Estar satisfecho con lo necesario. Dice, no lo digo porque tenga... Esto no se va a borrar, ¿verdad? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Observen, Pablo aprendió a vivir con ¿cuánto, hermanos? Según este texto. He aprendido, ya vimos lo que es aprender, ya vimos lo que es contentamiento, ¿no es cierto? He aprendido a estar contento cualquiera que sea
mi situación, cualquiera que sea mi situación. Y aquí debemos aprender esto muy bien nosotros, hermanos. Aún con grandes problemáticas, con grandes limitaciones que el apóstol Pablo tenía ahí, aún con grandes limitaciones, dice Pablo, he aprendido y estoy satisfecho. ¿Cuántas cosas tenía de lujo Pablo ahí en la prisión, hermanos? Tiempo, lujo y muchas cosas más. ¿Cuánto? Y dice Pablo, he aprendido, ¿se acuerdan? He aprendido. Él ya tenía la clave para estar satisfecho. Pablo tenía muchas limitaciones, hermanos, obsérvenlo, en muchas áreas, pero Pablo estaba ¿cómo? Contento, satisfechos. ¿Quién de ustedes tiene limitaciones? ¿Hay áreas que estás limitado? Seguro. ¿Cuánto batallas? ¿Cuánto te afanas por eso? ¿Cuánto más quieres? ¿Y cuánto más necesitas? Con limitación en todas las áreas, Pablo estaba satisfecho. Y hoy, hermanos, hoy en día, ¿cómo nos manda esta cultura, hermanos? ¿A qué nos invita esta cultura que vivimos actualmente, en este siglo, hermanos? ¿A qué nos invita? Que no tengas nada, no te vendemos nada, tú no vales nada. ¿A qué te invita? A vivir de manera abundante. ¿No se han dado cuenta de esto? Esta cultura te anima a vivir de manera abundante. Por eso ahí ven todos sus aretes de oro. No es cierto, todos voltean a ver. No, pero te llama la atención todo eso, ¿no es cierto? La cultura nos llama a esto. Las personas de hoy, hermanos, no están satisfechas o no estamos satisfechas con lo mínimo. ¿Queremos qué? Hoy en día, ¿qué queremos? Queremos más y más. Las personas de hoy viven satisfaciendo sus falsas necesidades, hermanos. ¿Y por qué digo falsas? Porque muchas de ellas no se requieren, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que dices que debes de tener, pero en realidad, ¿qué? No las requieres. No requieres tenerlas. Los hombres no quieren satisfacer a Dios, sino satisfacerse a ¿quiénes? A sí mismos. Yo me quiero satisfacer, yo quiero cubrir mis propias necesidades, ¿no es cierto? Y aquí el punto que Pablo que estamos viendo en Pablo es satisfacción con lo necesario, ¿no? Satisfacción con lo necesario. Así que, mujer, ya no necesitas tanta ropa, ¿verdad? Ni zapatos. Bueno, va un poco por ahí, ¿no? No permitas que el mundo te lleve a satisfacer tu propia voluntad, tu propio yo, en lugar de satisfacer a Dios con tu vida. Pero si estamos hablando de necesidad, si estamos hablando de ser satisfechos con lo necesario, a ver, ¿qué es lo necesario? Las hermanas no me contesten porque ¿qué es lo necesario? ¿No es cierto? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que nos establece una necesidad? Y ahí es muy importante, hermanos, porque ahí vamos aprendiendo. ¿Qué es lo que es una necesidad? ¿Qué es lo que yo puedo decir? Esto es una necesidad, ¿no? Bueno, con la Biblia en nuestras manos, hermanos, podemos responder esto perfectamente. Ahí vamos a saber qué es lo necesario en nuestras vidas. En la Biblia vamos a encontrar nuestras necesidades, son mínimas y son básicas. Si te das cuenta, ahí van a estar. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Dice, y vayan, hermanos, y sugiero que chequen este versículo, lo subrayen, hagan alguna anotación importante. 1 Timoteo 6, versículo 8. Dice, así que teniendo, ¿qué? Sustento y abrigo, estamos, ¿qué? Satisfechos, contentos con esto, ¿no es cierto? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Es verdad o no, hermanos, esto hoy en día? Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y observen, porque raíz de todos los males, ¿qué, hermanos? Es el amor ¿a qué? Al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué se extraviaron de la fe? Porque era más importante para ellos su codicia, ¿no es cierto? Su egoísmo, sus propias necesidades, se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué, hermanos? De muchos dolores. Hay consecuencias a esto, ¿te das cuenta? Entonces, dice, así que teniendo sustento y abrigo, ¿a qué hace referencia esto? Sustento y abrigo, ¿a qué hace referencia? ¿Cuántos
BMW, ¿cuántos refrigeradores Mave? ¿A qué se refiere? Exacto, ¿qué es? Alimento, vestido y un techo. ¿Se han dado cuenta que esto es lo elemental para cada uno de nosotros cuando vives tranquilo? Sobre todo cuando no tienes deudas, tú dices, tengo que comer, tengo dónde dormir y tengo que vestir. ¿No te has dado cuenta que esas son las áreas que realmente te tienen tranquilo y contento y satisfecho? Todo lo demás, entonces, ¿qué es, hermanos? Digo, Dios no quiere, y entendamos esta parte, hermanos, Dios no quiere que seas un miserable. Dios en su providencia ha dado a algunos más, ¿no es cierto?, en su administración. Y aquí tengamos mucho cuidado, hermanos, de no juzgar a quien tiene, ¿no? Dios, recuerden, hermanos, Dios todo lo acomoda para sus propósitos, para que todo se cumpla, y está providencialmente en cada circunstancia de tu vida, de la vida no solo tuya, ¿de cuántos? De miles de millones. ¿En dónde? En el mundo, orquestando todo esto, ¿no es cierto? Dense cuenta de esto, muy importante. Entonces hace referencia al alimento, al vestido y al techo. Y hermanos, con alimento y vestido y techo, ¿es suficiente o no? Amigo, ¿es suficiente o no? ¿No? Esto es lo que las Escrituras nos enseñan, observen, no lo estamos sacando de otro lado. Demos gracias a Dios, hermanos. ¿Quién de ustedes tiene un poquito más de esto o mucho más de esto? Eso ya es ganancia, si tienes un poco más, sobre todo si tienes ya una casa propia, ¿no? Esto ya es ganancia, hermanos. Entonces Pablo entendía perfectamente esto, hermanos, y Dios sabe lo que tú requieres. Date cuenta de esto. Dios, ¿qué Dios no está providencialmente en tu vida y sabe lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas, hermano? ¿Qué es lo que necesitas, hermana? No vas a levantar tu mano y vas a decir, es que quiero una casa en Acapulco y vista al mar, ¿no? Dios sabe lo que necesita y Él va a dar su providencia para que tú lo puedas tener. Pero ¿por qué no te llega? ¿Por qué no te llega? Aquí ya debemos tener la respuesta, hermanos. ¿Por qué no te llega? Porque no estoy en su providencia, ¿no es cierto? Y no es su voluntad de Él en este momento. Entonces tú estás afanado en querer tenerlo. Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con qué, hermanos, con lo que tenéis, estén contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo que, hermanos, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Me recuerda mucho a una hermana aquí en la iglesia querida, cuando siempre recuerda, no te desampararé ni te dejaré. El Señor es fiel, hermana. El Señor es fiel. No nos va a dejar ni no nos va a desamparar. Entonces, estemos contentos con lo que tenemos. Dios nos dice que estemos contentos con lo que tú tienes, con lo que tienes ahora. No está diciendo que busques en los demás si tienen o no. Eso es envidia, ¿no? O si no tienen y no hay misericordia, ¿no es cierto? Observen, hermanos. No sé si han notado esto, que esta sociedad, hermanos, nos enseña a tener más de lo que tenemos ahora. La mercadotecnia de hoy y este tipo de vida nos enseña que debemos tener más, ¿no es cierto? Constantemente recibimos información que nos dice, no, tú tienes que tener más. Ya tienes 3 gigabytes de internet en la compañía telefónica y quieres 5, ¿no? ¿Cierto o no? Y ya tienes el iPhone 10 y quieres el 50. Eso es querer más, hermanos. No lo necesitas. Y ahí está tu ansiedad. ¿Qué estás haciendo a un lado a Dios y tratando de tener más para ti? ¿No es cierto? Observen lo que dice Pablo al respecto, hermanos. No lo digo porque tenga escasez, versículo 11. No lo digo porque tenga, aquí está, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Observen, y aquí no sé si lo pueden ver, hermanos. No lo digo porque tenga escasez, Pablo. Por Dios, Pablo, no tienes comodidad,
No puedes ver a tus amigos, a tus familiares. Estás encarcelado con un hombre y sales con que no tienes escasez. Él está confiando en Dios. Aquí entramos todos nosotros, hermanos, todos los quejosos. Es que no tengo. Es que no me alcanza. Es que no hay. ¿No es cierto? Y Pablo, viéndose en esa miserable situación, porque Pablo era un hombre miserable, hermanos, obsérvenlo. Digo, hablando de que no tenía, porque era preciosamente bendecido por Dios, ¿no es cierto? Pero era una situación miserable. Teniendo esta situación, Pablo dice, no tengo escasez. ¿No es cierto? En la cárcel, extrañando a las personas, encadenado, y él no se pone a quejar en nada, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Por qué? Porque está conforme con lo que tiene. Por eso no eres feliz, porque no estás conforme con lo que tienes. Quieres y quieres más. Darle gracias a Dios que podemos ver hoy, que podemos oír, que podemos caminar, que podemos respirar, que tienes a tu esposa y a tus nietos y a tus hijos, que tienes un techo, que tienes alimento. Dale gracias a Dios, porque con eso es suficiente mientras es tu peregrinar en esta tierra. Un día vas a partir y no llevarás absolutamente nada de esta tierra. ¿Te das cuenta? Pero Pablo, hermanos, realmente estaba convencido de esto. ¿Qué decía? No tengo necesidad alguna. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Qué está diciendo? No lo necesito. Digo, su ofrenda es muy amable, me ayuda, pero yo estoy bien porque hay un Dios que me ha sostenido durante 10 años. Qué impresionante, ¿no es cierto? Pablo estaba convencido que teniendo lo mínimo o lo básico para poder vivir, lo mínimo para poder subsistir, como ¿qué tenía Pablo? ¿Recuerdan? ¿Qué cosas tenía en la que solamente hasta mandó a traer? ¿Qué era? Tráiganme ¿qué? El capote. Teniendo una capa ahí, Pablo, ¿no es cierto?, para cubrirse, un poco de agua y un poco de comida. ¿Para él qué era, hermanos? Suficiente. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo ofendemos a Dios con la manera de pensar, con nuestra manera de actuar? ¿No es cierto? Por eso yo decía en un principio, Dios es quien gobierna, hermanos. No dependemos de los hombres, no dependemos de nadie. ¿Dependemos de quién? Del que tiene su providencia en nosotros. ¿Se dan cuenta? Pablo vivió siempre de esta manera, hermanos. Siempre vivió. Si tú has leído las Escrituras, Pablo vivió así. 1 Corintios 9, en el versículo 8, Pablo enseñaba que el obrero es digno de su salario, ¿no es cierto? Aunque él vivía así, observen, para no confundir, Pablo decía, el obrero es digno de su salario. Digo esto solo como hombre. Más bien es interrogativo. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Por quién lo decía, hermanos? Por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Se espera, dice Pablo, tienen que recibir, estás trabajando, deben de dar. Pablo enseña que todo el que predica el Evangelio, hermanos, Pablo enseña que todo predicador en iglesia debe vivir del Evangelio. Pablo dice, todo predicador, su iglesia tendrá que sostener a ellos, debe vivir de esto. Pero a pesar de esto, hermanos, a pesar de este concepto elemental en la iglesia, Pablo, a pesar de esto, su actitud era de no aceptar ofrendas de las iglesias. Observen, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, ¿lo tienen? Para no ser, ¿qué? Gravosos, 1 Tesalonicenses 2, 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Observen, ¿qué hacía Pablo? Predicaba, ¿no es cierto? Pero no esperaba recibir, sino que trabajaba, ¿qué?
de día y de noche. Vivió de lo que ganaba, hermanos, y de lo que le enviaron los filipenses, obviamente. Hechos capítulo 20, versículo 33, dice, ni plata ni oro, versículo 33, sí, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Ahí está, ¿se dan cuenta? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo no está diciendo que todos deben trabajar. Pablo estaba diciendo, yo he podido sostenerme, algunas iglesias me han apoyado, pero yo he trabajado personalmente, pero no dice que los pastores no tengan que, al contrario, lo está mencionando. Entonces sus manos eran suficientes, ¿no es cierto? Lo que está mencionando aquí. Según a los Corintios 11, versículo 8, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y con todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Según a los Corintios 11, versículos 8 al 9. Esta es una actitud de ¿qué, hermanos? De satisfacción, ¿no es cierto? Es una actitud de satisfacción, es una actitud diferente a lo que vemos hoy en predicadores que son falsos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Hay mucho predicador falso hoy, preocupados por qué, hermanos. Hay mucho supuesto pastor que está preocupado por qué. Por el dinero, venga, ¿no es cierto? ¿Dónde lo vemos, hermanos? Ahí está el pare de sufrir, ahí están los de enlace. ¿Qué hacen, hermanos? Piden, quieren más, exigen más, a todo mundo le están pidiendo. Por supuesto, hermanos, ninguno de estos hombres falsos, de estos predicadores falsos, va a citar nunca estos textos, nunca lo va a hacer, porque se va a dar cuenta que le van a caer en su mentira grande, y nunca tampoco van a predicar el evangelio como lo estamos predicando aquí, hermanos, mucho menos lo van a hacer, porque se dan cuenta de sus falsedades, se dan cuenta de sus mentiras. Entonces, Pablo dice de manera muy firme, observen, pues he aprendido a ¿qué? He aprendido a contentarme, ¿qué? Cualquiera que sea mi situación. Entonces, ¿cuál? Cualquiera. Te pregunto, ¿cuál es tu situación hoy? Cualquiera que sea tu situación. Esto Pablo lo dice con convicción. Pablo dice, lo que el Señor me da, eso es para mí suficiente. Eso es lo que yo tengo. Y esta es la actitud, hermanos, que nosotros debemos tener también. Lo que el Señor nos da debe de ser, ¿qué? Suficiente. No perder el contentamiento al sentirnos insatisfechos de no tener lo que tienen otros hermanos, lo que tienen otras personas. No cometas ese grave error. No te sientas insatisfecho por lo que ves en otros. Debes estar buscando la manera de estar satisfecho con el Señor, y en lugar de estar satisfecho con tener más y más, ¿no es cierto? Cada día debes acercarte más al Señor, estar más contento al Señor. Por eso Job en 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre, ¿y qué? Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿qué, hermanos? Bendito. Él está en control. Él está en control. Es demasiado el afán en el que nos metemos, hermanos. Es demasiado. Yo te aseguro que hay gente que no ha llegado aquí porque ha trabajado, está cansado, ¿no es cierto? O gente afanada por ganar más hoy. Ese es el asunto, hermanos. Esta es la actitud, la misma de Job, es la misma actitud del apóstol Pablo, hermanos. Lo que el Señor me ha dado es suficiente. Estar agradecidos. Observen que Pablo no está haciéndose una víctima. Observen, él nunca está diciendo que está pasando por una situación difícil. El texto no nos lo dice, ¿verdad? No dice, miren, hermanos, yo estoy pasando por situaciones difíciles, estoy pasando por situaciones complicadas, tengo escasez de esto y de esto, pero estoy contento. Ni siquiera lo menciona, ¿no es cierto? Pablo no está diciendo, hermanos, o se está haciendo una víctima. Pablo simplemente muestra que está satisfecho ¿con qué? Con lo que tiene, cualquiera que sea su situación. Les estoy diciendo que con lo que tengo estoy satisfecho.
y con la segura providencia, obviamente, de Dios, su vida está satisfecha. Y así debe de ser con nosotros. Te pregunto, ¿cuántas veces y cuánto tiempo has vivido tan amargado y tan triste, tan desolado, cuando no estás satisfecho con lo que tienes? Te amarga tu vida, pierdes el tiempo. De hecho, trae conflictos en tu vida, ¿no es cierto? Trae conflictos en tu matrimonio, trae conflictos con tus hijos, trae conflictos con tu propia mente, y obviamente trae conflictos con Dios porque estás separándote de Él. Entonces, Pablo muestra que las necesidades de uno son muchas, ¿sí? Cuando hago una pregunta así es para ver si todavía están despiertos, hermanos. Pablo muestra que las necesidades de uno son ¿qué? Mínimas. Es lo que nos está enseñando. Las necesidades son mínimas. Y que debemos estar como, hermanos, confiados en Dios con lo que tenemos. ¿Recuerdan Mateo 6:25? Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es cierto, hermanos, que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es verdad esto, hermanos? Observen, dice, yo también compartía esto con unos hermanos amados, ¿no es cierto que las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros? ¿Y quién las alimenta, hermanos? Dios. Les decía a estos hermanos, ¿cuándo has visto a una ave mendigando? Denme algo para comer. Hoy no tengo para comer. Hoy no tengo. ¿No es cierto? Venía de camino esta mañana y un cuervo capta a una lagartija chiquita, y yo volteo y veo el árbol, brinca, el cuervo lo toma. ¡Wow! ¿Cómo se lo ganó, no? Nuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice, ustedes, no siendo sus hijos, ¿no tendrá Él más cuidado de ustedes? Hermano, ¿no nos da tristeza ver cómo desechamos a Dios de nuestra vida, afanándonos? Vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valen ustedes más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién quiere ser más alto esta mañana? ¿Quién se siente chaparrito y dice, yo quiero medio metro más? Más o menos es un codo así, lo que hace referencia. Cuando leas en la Biblia, esto es un codo, medio metro tal vez. ¿Quién puede crecer por medio metro más? Nadie, hermanos. Amigos, ¿no? Y el vestido, hermanos, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Solo Dios lo vistió de esa manera. ¿Se dan cuenta? Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, nos está llevando, está diciéndonos, céntrate a esta verdad. Yo soy Dios, yo soy el que te sostiene, yo doy mi providencia, todo lo que tú tienes es por mí, y lo que yo te doy es necesario, es lo suficiente. No te afanes, ¿no es cierto? Dios los viste así, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No se afanen, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y aquí está la clave: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí, hermanos, es donde de verdad lamento mucho la vida de mis amigos y mis hermanos que no están aquí. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No está hablando de dinero, está hablando de un cuidado hacia tu vida. Eso va a ser añadido. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae ¿qué? Su propio afán. Basta a cada día su propio afán. Podemos decir, Señor, si tú provees para todo lo que has creado, si tú provees, porque es lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? Para las aves, para el campo,
para nosotros, porque nosotros somos creación, ¿no es cierto? Si tú provees para la creación, para todo lo que has creado, si tú provees para las hierbas del campo, entonces, Señor, estoy completamente convencido que tú vas a proveer para todas mis necesidades. Si tú provees para todo, tú puedes proveer para mí. Nuestra preocupación principal es, hermanos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser ¿qué? Añadidas, tal como Pablo lo manifestó, tal como lo dice, tal como Pablo confió en la providencia de Dios. Por esto Pablo podía decir, porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir es... Pablo lo podía decir. ¿Entienden, hermanos, el corazón de Pablo ahora? No era un quejoso, era alguien agradecido en cualquier tiempo, cualquier kairos, cualquier momento donde Dios le sustentara, él estaba feliz. Por eso, hermanos, el Evangelio, ¿ustedes recuerdan cuántas iglesias te dicen, ustedes van a tener, si ustedes dan, van a tener mucho, ¿no? Da y pañuelos, y te vendo la Biblia y te va un porcentaje. Hermanos, mentira, hermanos. Ese no es nuestro Dios. Esta iglesia tiene que ser diferente, entrar a la Escritura y comprender la providencia de Dios, hermanos. Dios no quiere que entiendas esta parte. Las iglesias malas, las iglesias de la prosperidad te dicen, Dios quiere que tú tengas mucho. Por eso da. Mentira, hermanos, mentira. Por eso piden dinero a personas inmaduras, a cristianos y supuestos cristianos, porque alguien que está entendiendo esto, hermanos, me cuesta trabajo pensar que es un creyente. Hay tanta charlatanería afuera, extorsionando a las personas con su fe simple, si es que la tienen, hermanos, porque el Señor debería ser diferente, hermanos. Dios no nos diseñó para colmar nuestras propias necesidades con oro, con plata, con riquezas. Dios no te diseñó para que tuvieras. Dios te diseñó para que fueras cada día más semejante a Él, para que crecieras y confiaras en Él. Si tú piensas esto, nunca vas a experimentar el contentamiento. Si tú piensas que debes de tener mucho más, nunca vas a experimentar, nunca vas a ser contento. Nunca va a haber satisfacción en tu vida. Es la convicción de que Dios está en su providencia con nosotros, lo que va a hacer que nosotros estemos satisfechos en nuestras necesidades. ¿Se dan cuenta? Ahora sí comienzo. Hermanos, debemos esperar en la providencia de Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Qué importante. Y estar satisfechos con lo necesario. Eso te va a ayudar. Eso va a dar un giro. Tendrás que arrepentirte de la forma en que has tratado a Dios, de la forma en que has visto a Dios, de la forma en que has pensado en tus propias necesidades. Esta tarde no voy a poder concluir, hermanos. Voy a tener que continuar con esto y no quiero dejar parchado esta clase, pero si es tu ánimo, ven esta tarde. Faltan 2 puntos que podemos extraer de aquí importantes. Pero por lo pronto llévate esto. Dios está en providencia de mí y yo debo de estar satisfecho con lo necesario. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Y Padre, gracias por tu palabra, Dios. Es tan preciosa, tan especial, Señor, poder ver ahí aparentemente unas cuantas palabras, pero Señor, son palabras de fuego que nos muestran, Señor, tu grandeza, tu poder. ¿Por qué no, Señor, tu santidad a la que nos debemos acercar y verte tan especialmente y no egoístamente, Señor, buscándote por interés? Padre, hay muchas familias aquí con necesidades. Seguramente, Dios, tiene necesidades monetarias, físicas, familiares. Seguramente hay mucha necesidad, Dios. Eso no lo estás ocultando, pero tú nos muestras, Dios, que en tu providencia les vas a guardar, les vas a tener en tus manos, Dios. Y quieres que con esa providencia, que es mayor que cualquier cosa, estemos satisfechos. Gracias, Dios,
porque hoy no nos ha faltado el alimento en nuestras casas. Padre, suple sus mesas, suple su vestido y darles un techo, para que todos puedan ver, Señor, que tú hablas, dices y cumples, y los corazones pueden ser transformados. En Cristo Jesús las pongo en tus manos, mi Dios. Glorifícate en ellas, en mi esposa, en mis hijos también, mi familia, Señor. Ayúdanos a estar contentos. En Cristo Jesús. Amén.